Doctor José Bernardo Arcila, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, ¿y usted, Nelson? Bien, bien, por acá visitando uno de los municipios que hacen parte del eje cafetero, Del paisaje del paisaje cultural cafetero. cafetero. ¿Dónde estamos? Bueno, Nelson, estamos en el sector de San Antonio, un sitio hermosísimo donde tenemos una maravillosa vista de nuestro bello pueblo. ¿Cuál pueblo? ¿El pueblo suyo? El pueblo mío, tengo que decir que nací aquí, yo nací en el año de 1961 en noviembre. Y posteriormente fue personero. Posteriormente fui personero de este municipio en el año de 1989, feliz desempeño en ese año. Bueno, ¿qué sabe usted de la Celia? Bueno, podemos comenzar diciendo que se encuentra a 67 kilómetros de la capital. De Pereira. De Pereira, se encuentra el noroccidente de este departamento, en la cordillera occidental, y está cruzado por el río Cañaveral, que en lengua umbra significa Guancumo, y que desemboca casualmente, hace entrega universal de sus aguas al río Cauca. ¿Qué año fue fundado? El año, muy importante esa pregunta, principios de 1900, específicamente en 1903 a 1905, llegan los colonizadores de la cuarta oleada, los que venían de Antioquia, de Sonsón, Abejorral, Manizales, y entonces se sitúan en estas, aquí habían unas fincas que se llamaba La Selva, Sabaneta y La Celia. Y precisamente es en noviembre que se celebra el cumpleaños de precisamente varios municipios del departamento de varios Risaralda. municipios, casualmente, y digo casualmente porque yo pasé desde muy niño de La Celia a La Virginia y nací en noviembre 30 de 1961, y en el año de 1959 se erigen en municipios tanto La Virginia, La Celia y posteriormente La Merced por la ordenanza 59 de la Asamblea. Usted sabe que aquí es el doctor Juan Hurtado. Queridos ciudadanos de La Celia, ustedes han tenido un embajador ante Pereira, un embajador ante Bogotá, ante el mundo, Juan Hurtado. Ha sido un amor sin altibajos por La Celia. Doctor Juan Hurtado, que fue embajador, fue representante a la Cámara, ha tenido cargos muy importantes, fue secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, y hay que reconocer que la familia de los abuelos, los papás, fueron muy importantes para el desarrollo. Los abuelos fueron los que trazaron la primera carretera y trajeron un bulldozer, que eso era pues exótico y apoteósico. A ellos se les debe, hay que hacerle un reconocimiento a la gente que de verdad le dieron empuje, desarrollo a estos municipios que por sí fueron muy alejados. El reconocimiento al doctor Juan Hurtado en esos puestos tan importantes como embajador, secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, secretario de Gobierno departamental, de nuestro representante a la Cámara, concejal de Pereira. Representante a la Cámara, concejal de Pereira, también fue director de FENALCO. Y que ha impulsado enormemente. Y embajador en Israel y en Guatemala. República Dominicana o Guatemala. En Guatemala. Indudablemente que él ha impulsado mucho este municipio. Recuerdo que cuando yo fui personero, año 1989, él trajo el embajador de Alemania para emprendimientos de café. Le puso poncho, sombrero, carriel y hizo muchos emprendimientos con la Federación, apoyo de Alemania a la Federación de Cafeteros de Colombia, y contribuyó mucho a la inclusión de La Celia en el paisaje cultural cafetero. Oportunidad también reconocer, me decía Nelson, sobre los familiares del doctor Juan Hurtado, Ramón Cano y Ángel Zapata contribuyeron enormemente con este municipio para las vías, el bulldozer y la pavimentación de estas carreteras hacia La Virginia, y contribuyeron también para la municipalización de La Celia. Juan Hurtado, le cuento que está sacando un libro de La Celia con personajes, anécdotas, un libro muy parecido al que sacamos usted y yo de La Virginia, y entonces es muy bueno que tengamos eso para que más adelante también le hagamos una entrevista al doctor Juan Hurtado. Bueno, ¿cómo nació La Celia? Yo creo que huyendo de las guerras. Los señores Martín Ortiz, el señor Martín Ortiz y Manuel Marín,
llegaron a este territorio desde Santuario, precisamente era época de la violencia. ¿Eso fue corregimiento de Santuario? Fue corregimiento de Santuario en 1915, cuando se funda más o menos en 1903 y 1915. Como le comenté, habían 3 haciendas, las Selvas, Zabaletas, y La Celia, y aquí habían unas fuentes salinas. En esas fuentes salinas comenzaron a trabajar los antioqueños. Inicialmente se fueron apropiando de esas tierras, pero afortunadamente hubo un entendimiento entre los dueños de esas haciendas y los colonos antioqueños, y de manera voluntaria y espontánea fundaron ese pequeño terreno donde hicieron una escuelita, la iglesia, la casa cural, la casa consistorial denominada en esa época, y específicamente se hace corregimiento en 1915. Bueno, este pueblo, como decíamos, nació debido a la violencia de esa época y se hizo un municipio importante. Hoy La Celia hace parte de los 14 municipios que tiene el departamento de Risaralda, y es uno de los municipios también muy importante, valga la redundancia, en lo que tiene que ver en el eje cafetero, un municipio muy visitado. Fue un municipio también muy sacrificado. Aquí mucha gente le tocó irse. Una violencia, inicialmente una violencia política entre liberales y conservadores, y posteriormente el problema de la mafia. Y hoy es un remanso de paz, es un municipio totalmente tranquilo, un municipio habitado por muchos de los habitantes que en otra hora se fueron de acá y que regresaron, y hay un emprendimiento enorme, un municipio cafetero, yo diría que en un 80%. Y hoy que visitamos allá el parque, ahora vamos a hacer unas tomas, pudimos encontrar descendientes de familias muy importantes con sus negocios pequeños, con sus café al paso que llaman. Y emprendimientos. De emprendimientos. Como nuestro amigo Alberto Restrepo. Alberto y Restrepo, su familia, que fue juez, fue magistrado, que hoy está radicado acá en La Celia. Y así hay muchos. Allá, pues si ponemos a mencionar los nombres, no terminaríamos, pero entonces eso le da a uno como esa alegría, como ese entusiasmo de invitar a toda la gente de Risaralda, de Colombia y a todos los países que visiten a La Celia, que es un municipio muy agradable. ¿Qué más podemos hablar de La Celia? La Celia es un municipio cafetero, es un municipio muy bien ubicado estratégicamente. Por acá hay un corredor hacia el valle, se comunica con Esparta y el Águila. Y el Águila, y por el Águila pues sale uno a Serman Nuevo y a todos esos pueblos. Pero es un municipio que tiene un cruce de vías muy importante, un municipio que en su gran mayoría es rural. Correcto. Y tiene unas fincas cafeteras muy importantes. No me miren. Bueno, tenemos 2 aspectos muy importantes. En la zona de Verdún, que es un sitio maravilloso en donde se han encontrado especies como el grillo payaso. Sí. Es un grillo que tiene 7 colores. También se encuentra la mariposa alas de cristal, y hay mucho aspecto todavía de selva tropical, y el saltarín rayado, que es uno de los aves emblemáticas de este municipio. O sea, avistamiento de aves. Claro, aquí hay excelente avistamiento de aves, Verdún y Los Chorros. ¿Con qué se comunica, con qué municipios o departamentos se comunica La Celia por este occidente? Como dijimos, se encuentra en el noroccidente del departamento, a 67 kilómetros de la capital. La cordillera occidental tiene el río Cañaveral, Monos, y unas cascadas bastante bonitas. Se comunica también con el Valle del Cauca por el Águila, con Balboa, y hay un camino también de mucha trocha hacia Chocó. Tiene una cantidad de veredas y corregimientos, pero uno de los más importantes pues que le da cercanía es el de Patio Bonito. Patio Bonito se ha ido desarrollando mucho en la cantidad de fincas. Es casi un pueblito cafetero muy pequeño, claro, pero le da identidad al municipio de La Celia. Sí, recordemos que con la colonización antioqueña, en ese cuadro tan emblemático de Francisco Cano, el cuadro Horizontes, donde los antioqueños, él señala hacia el sur de Antioquia, a estos territorios, y trae su esposa, sus niños, el maíz, la semilla de frijoles,
pero aquí se siembra fundamentalmente, anteriormente se sembraba la caña y el maíz y frijoles, y hoy el café, la caña, la ganadería, aguacate. Pero el café es de una especial calidad por la altura de sus montañas. Usted sabe que hubo una rivalidad entre Balboa y la Celia. Hubo una disgregación, diríamos así, humana, y los de la Celia no podían pasar a Balboa ni los de Balboa a la Celia, y posteriormente hubo un acuerdo, el pacto de Mont Blanc. Mont Blanc, exacto. Háblenos de esa parte que es muy importante. Sí, había bastante enfrentamiento. Recordemos que el municipio de la Celia era liberal. La Celia era liberal. Hoy es conservadora. Recordemos que en esa época había muchas migraciones y por eso se presentaron los desplazamientos. También en Santuario hubo unos grandes desplazamientos. Recordemos que la Celia era corregimiento desde 1915 de Santuario, y habían pues esos enfrentamientos. Se estableció el pacto de Mont Blanc, un punto intermedio para cesar la violencia, y que fue satisfactorio para que no se siguieran presentando esos enfrentamientos. Doctor José Bernardo, precisamente sobre ese tema, el escritor y periodista colombiano Germán Castro Caicedo se desplazó a los municipios de Balboa y La Celia, concentrándose más que todo en La Celia, para hacer unas investigaciones sobre ese hecho y sobre la violencia que se vivía en estos dos municipios, más que todo por política. Se atrevió incluso a entrevistar a los protagonistas de esos hechos que marcaron la historia para muchas personas. Él se transportó desde la ciudad de Pereira en un bus de la Flota Occidental, y en el transcurso en el trayecto del viaje, él entrevistó a muchas personas. ¿Usted sabe algo sobre esa obra? Conozco varios libros del gran maestro Germán Castro Caicedo como periodista y escritor, el Alcaraván, el Carina. Tuve la especial oportunidad como miembro del colegio de jueces, siendo secretario, me tocó recibirlo en el aeropuerto, porque allí adquirimos un gran número de ejemplares del Alcaraván. El hueco Colombia Amarga. Colombia Amarga es un libro que refleja aquellos momentos estelares muy tristes de nuestro país. Y recoge toda esa idiosincrasia y toda esa historia de varios municipios, sobre todo violentos del país. De varios municipios violentos del país. Por ejemplo, el Carina refiere a un barco que traía armas para los alzados en armas. Colombia Amarga en sus distintas etapas. El Alcaraván, en donde de una manera extraordinaria él nos cuenta cómo un indiecito del Amazonas llega a ser piloto de un avión. Pero de la Celia no quedó nada escrito. Específicamente al público no quedó nada. Él infortunadamente no Pero su hija, que está recogiendo esas obras, y pronto puede salir con una sorpresa, porque ha hecho algún trabajo ya. Voy a entrevistarme con ella y suministrarle alguna información. Yo tuve, como le comenté a Nelson ahorita, la oportunidad de dialogar ampliamente con él, y después me lo encontré en el juzgado de un compañero mío mirando los archivos. Bueno, yo le doy los agradecimientos a la gente de la Celia, muy queridos todos, nos recibieron muy bien, tenemos muchos amigos, y despida usted entonces el programa. Bueno, invitarlos a la Celia, a este paisaje cultural cafetero tan hermoso, donde hay avistamiento de aves, donde hay café de origen, donde hay también últimamente podemos apreciar vinos que se hacen con las frutas de esta región. Muy cordial saludo para todos y los invito especialmente a venir a la Celia. Y recuerde, síganos en nuestro canal YouTube, Instagram, Face y X. Solo Notas Risaralda.